Buenas tardes, bienvenidas una tarde más a un taller de mujeres para el diálogo y la educación, que en esta ocasión vamos a analizar las pautas del emprendimiento. Ahora que todo el mundo quiere emprender, bueno, vamos a ver cuáles son las pautas y ver si somos capaces, porque no todo el mundo puede ser emprendedor. Y lo que sí es cierto es que si no pruebas tampoco lo sabes. El objetivo es conocer estos requisitos de viabilidad de la idea de negocio y saber cuáles son estos pasos para elaborar pues, un proyecto empresarial próspero y sostenible, porque lo difícil no es emprender, repito, lo difícil es mantener el negocio. Y para ello tenemos la inmensa suerte de tener hoy aquí a Sol Cirujano, que es asesora y formadora con más de 15 años de experiencia, experta en emprendimiento. Con lo cual, bienvenida Sol, bienvenidas a todas y muchas gracias. Cuando quieras, Sol, el ordenador es tuyo. Estupendo, pues muchas gracias. No, me he equivocado. Ahora. Muy bien, así, ¿no? Muy bien, pues bienvenidas a... No sé si se ve bien o no se ve bien. Creo que le tienes que poner como más expandido. Perdón. Ahí. No sé. Pasa a otra diapositiva a ver si se ve bien. La siguiente. A lo mejor. No. Cogí el formato de PDF en vez del... Sí. Eso no. Pon el otro, no te preocupes, tenemos tiempo. Le pedimos disculpas a nuestras oyentes. Sí, ya sé seguramente por qué es, porque... Ajá, vale, ahora era sí. porque no tenía la pantalla completa. Vale. Bien, pues comienzo. Bueno, pues vamos a empezar con este taller. Tenemos más o menos una hora para conocer pues, cuáles son las pautas para el emprendimiento, ¿no? En realidad, siempre que se habla de emprendimiento, pues pensamos en iniciar un negocio, en una idea empresarial, ¿no? En la creación de una empresa. Pero realmente, bueno, yo desde que conozco un poco cómo funciona un plan de negocio, todo, absolutamente todo, siempre lo llevo a esos pasos a seguir, ¿no? O sea, siempre que aconsejo, pues, cualquier cambio en la vida que se quiera hacer. Yo recientemente además he hecho un cambio sustancial porque he dejado mi trabajo y me quiero dedicar, he cambiado un poco de profesión y demás. Y todo lo analicé, todo lo hice, pues un poco tal y como se hace un plan de negocio. Con lo cual, independientemente de que estéis pensando o no en crear una empresa, que bueno, pues ya habéis hablado de que sí, pues quizás esto también os sirva para cualquier otra decisión que queráis tomar, ¿no? La idea. Se parte de una idea. En muchas ocasiones, las personas que tienen una idea en mente, pues muchas veces ya parten de esa idea y ya, plan, montan la empresa. La tramitación, que además, desde que se puso de moda, emprender, se puso de moda o nos lo pusieron de moda, pues un poco para facilitar el autoempleo, pues cuando en esos momentos en los que el empleo pues era más difícil, ¿no? Entonces pues se hicieron las tramitaciones express, de tal manera que era pues muy fácil crear una empresa, ¿no? Y en esos momentos que yo además me encontraba trabajando precisamente como asesora de creación de empresas en la Cámara de Comercio, y estábamos en la ventanilla única y montábamos pues 30 empresas diarias, venga, pues como churros. Y siempre, aunque no estábamos obligados, a mí me gustaba decir y preguntar, ¿habéis realizado el plan de negocio? Porque había gente que tenía muy buenas ideas y a lo mejor pues conocía el sector al que se dirigía porque había trabajado mucho tiempo, pero hay más cosillas que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues un poco es lo que vamos a ver en este pequeño taller de pautas para el emprendimiento, ¿no? Vamos a ver de dónde sale la idea. Aquí tenemos algunas ideas
de inventos, además españoles, que hoy en día además pues siguen en vigor y además con éxito, ¿no? O sea, siguen, el futbolín siguen además mejorándolo, pero con la idea antigua y sigue en cada sitio de recreo. La fregona, pues, ¿qué os voy a contar? Sí, está en todos los días a días de todas las casas. La guitarra española, que se conocía de manera internacional. La jeringuilla, que es una cosa curiosa, de esas que dices, ah, pues mira, también es un invento español. Y Zara, pues no os quiero ni contar, ¿no? Y además, todos estos inventos, ya digo, que tienen esa característica de sostenible, ¿no? De que han ido, pues, han perdurado en el tiempo. ¿Qué es lo que tienen estos inventos? ¿Qué es lo que tienen estas personas que han emprendido? Que todavía aún hoy han conseguido perdurar en el tiempo. Pues un poco también es lo que tenemos que mirar. La idea empresarial tiene que tener estos ingredientes, ¿no? Es un negocio o cualquier cosa que nos propongamos, que queramos que tenga ese buen resultado, cualquier proyecto, tiene que tener, digamos, vamos a ver estos ingredientes, vamos a ir viéndolos uno por uno. Lo primero es diferenciarse, que tengas, bueno, pues ese toque o esa cosa que te haga diferente de los demás, que haga que te elijan a ti y no a otros, por pequeño que sea. Para ello tendremos que conocer muy bien el mercado donde vamos a acceder, ¿no? Para saber cómo podemos, de alguna manera, hacernos más visibles. El siguiente ingrediente es la innovación. La innovación a menudo se confunde con las nuevas tecnologías, ¿no? Cuando hablamos de innovación parece que tienes que estar a tope con lo más novedoso en cuanto a tecnología. Pero muchas veces no es eso, y mucha gente ha innovado y le ha ido bien teniendo, pues explicando, o sea, teniendo una mejor relación con sus trabajadores, por ejemplo, y haciéndoles ver bueno, pues el servicio al cliente, pues, con mayor humildad, con esa sonrisa. Muchas veces una sonrisa es una manera también de innovar, ¿no? Aquí siempre se me viene a la cabeza, no sé si os habéis dado cuenta, de un tiempo a esta parte, y también probablemente en muchas ocasiones con motivos políticos, fue en el Ayuntamiento de Madrid donde se plantearon el ser más agradables con el público y se notaba, ¿no? Porque como siempre que has ido a gestionar algo a una ventanilla era tan desagradable, pues sí se plantearon el dar ese toque de atención al cliente, de poner una sonrisa y de dar servicio, ¿no? O sea, el simple gesto de en qué puedo ayudarte o así, que eso era algo francamente novedoso. Lo siguiente es escuchar a tus clientes, porque si tenemos que conocer bien dónde nos dirigimos, lo mejor es escuchar. Se cambia o sea, siempre que pensamos en un vendedor, pensamos en alguien que comunica bien, que se expresa bien, que habla sin parar de su producto. Y realmente es al revés. Estamos ahora mismo en un mundo donde hay miles de productos y es muy fácil que si tú vendes un producto inmediatamente te lo copien. Por lo tanto, quizás es más importante que te distingas o que te diferencies por la manera de tratar a tus clientes, ¿no? Escucharles y adaptarte lo más posible a sus necesidades, ¿no? De esa manera conseguiremos que siempre estén satisfechos y que siempre estén con nosotros, ¿no? Fidelizarlos, o sea, siempre con visión a largo plazo. Por otro lado, una atención exclusiva. Las personas necesitamos a alguien que nos ayude, por lo tanto, que nos escuche y que nos atienda, pero también que nos hagan sentirnos importantes. ¿Quién no ha ido, pues, a un bar
Y lo que nos encanta a todo el mundo es que nos conozcan y que según estemos entrando por la puerta, cojan ese café solo o cortado con un sobrecito de azúcar y tal y como nos gusta y nos llamen por nuestro nombre. Aunque ahora mismo abrieran un bar enfrente muy bonito, seguiríamos yendo allí donde se nos quiere, donde se nos cuida, donde nos hacen sentirnos importantes. De ahí que el servicio sea algo que nos puede hacer diferenciarnos, ¿no? El estar siempre pendientes y hacer que se sientan importantes. Esto lo iremos repitiendo porque si hay algo importante es escuchar a los clientes, escuchar al mercado donde nos dirigimos y adaptarnos a sus necesidades. Por otro lado, está el trabajo en equipo. En estos momentos, ya lo habréis oído porque no se para de hablar de la empresa sostenible, que no solamente se adapta a su entorno, sino que lo mejora. El entorno de la empresa va más allá de conseguir sus beneficios o estar atendiendo a sus clientes. El entorno de la empresa también se refiere a ir más allá, porque el emprendedor, la persona emprendedora que quiere una empresa sostenible, no solamente quiere adaptarse a su entorno y atenderle, sino que también lo quiere mejorar. Con lo cual tenemos que estar en conexión con ese entorno, va más allá. Estamos hablando de una ciudad, de un barrio, de un país, allá donde se encuentre nuestra empresa. Y eso nos interesa cuidarlo entre todos para que así dure más. Entonces seremos un equipo. Ya no se habla de competidor, sino se habla también un poco de compartir, ¿no? La gente comparte, hace comunidades con los que son también de su sector y se trabaja un poco en compañía. A unos clientes les atiende esta empresa y a los que no llega, quizás estoy yo para atender esas otras necesidades a los que ese cliente no llega. Porque no hay que atender a todo el mundo, hay que atender a los que son clientes objetivos nuestros. Eso también hay que aprender a estudiar, ¿no? Y todo el mundo trabaja en equipo, por lo tanto trabajamos en equipo con proveedores, trabajamos en equipo con clientes, con más empresas del sector, trabajamos en equipo con los bancos, con otras empresas de otros sectores que también son importantes, ¿no? Si nos fijamos para entenderlo mejor en un barrio y tenemos una tienda en un barrio, que ese barrio prospere también es bueno para nosotros. Cuidar de ese barrio es bueno para nosotros, no solamente a las personas que pueden comprarnos, sino en general, ¿no? Y eso hará también que nuestra empresa cuide y mejore su entorno, para que dure más en el tiempo. Y por último, pero no menos importante, es poner amor e ilusión. Las personas podemos seguir haciendo lo que nos llega, lo que nos toca el corazoncillo, pues toda la vida, porque sacaremos siempre ganas y, bueno, pues para que no nos engañemos, el emprendimiento o cualquier cosa que uno se proponga, pues puede ser duro, ¿no? Sin amor e ilusión, pues estas cosas pues se complican, ¿no? Y, bueno, pues para superar esos baches, pues hay que poner esto. Entonces, cuando elijáis algo a lo que dedicaros, elegid algo que realmente pues os sintáis identificados, porque, bueno, al final es algo que va a hacer también que perdure en el tiempo, ¿no? Es importantísimo el ser creativo. Las personas creativas tienen mayor capacidad para la resolución de problemas y la idea empresarial realmente resuelve el problema de un cliente, atiende sus necesidades, con lo cual estamos continuamente adaptándonos y adaptar significa solucionar ese problema para poder ayudar a nuestro cliente y que dependa de nosotros, ¿no? Tenemos a Julia Cameron, ya es muy antiguo este libro, pero sigue siendo pues un ejemplo, ¿no? En realidad es un libro
que también está utilizado pues, para autoayuda, y habla de cómo el hecho de crear puede estimular la creatividad. Si no eres creativo, en una de las capacidades que se necesitan para emprender, no crees que seas creativo, que sí lo eres, pero no lo sabes, se puede entrenar. Y hay veces que estamos un poco más bloqueados o más, estamos más pendientes de otras cosas y hay que entrenar un poco el cerebro para esta creatividad. Esto es un ejemplo, pero hay muchísimas otras maneras de estimular la creatividad. Bastante importante, no solamente para ver un poco qué hacemos, sino también de cara a cómo atendemos, cómo estamos continuamente diseñando esas actuaciones o esas estrategias de cara a atender a esos clientes nuestros. Para que sea una idea, una buena idea, tenemos que analizarlo y son estos 3 puntos los que vamos a ver en este taller. Vamos a ver si la idea responde a una necesidad social, porque si nadie necesita nuestro producto o nuestro servicio, quizás podamos venderlo una vez, pero es la típica, es el típico vendemotos, ¿no? De lo que hablamos. Podemos vender la moto una vez, pero no nos interesa. Lo que nos interesa no es algo a corto plazo, sino a largo plazo. Algo que que continúe en el tiempo. Se ha hablado mucho de las startups, de esas ideas maravillosas de poner algo en marcha y que luego venga otro, te lo compre y lo gestione él. Bueno, podemos ser fabricantes de ideas y que esa sea nuestra idea de negocio. Pero en realidad, cuando hablamos de un negocio o de una empresa, es que perdure en el tiempo, que sea algo a largo plazo y que podamos vivir de ello. Por otro lado, que sea viable económicamente. Para ello, tendremos el plan de empresa con el plan económico-financiero, que es lo que siempre más asusta, porque son los números y además se habla siempre en términos contables, que solo entienden los bancos y demás, pero en realidad no es más que saber colocar todo el trabajo que nos ha llevado, pues todo lo que es el estudio de mercado y el plan de marketing, se colocan esas cifras, se da la tecla y ya nos sale si es viable o no. Vamos a ver un poco también unas pequeñas pinceladas de cómo sería un plan económico-financiero y qué aspectos tiene que tener. Y por otro lado, las capacidades de la persona emprendedora. Cualquier persona puede emprender. El emprendedor, la persona emprendedora nace, pero también se hace. Hay formación, pues como estos talleres, y está. Lo único importante es conocer cuáles son esas capacidades, analizarse uno mismo y ver un poco qué es lo que nos falta para llegar a ello. Bien, pues si se cumplen estas 3 premisas, puede ser una buena idea y podrías hasta animarte a poner en marcha. El entorno empresarial. Esto es lo que vamos a analizar para saber si es una respuesta a una necesidad social. ¿Vale? El primer punto. El mercado. El mercado, que normalmente parece un sitio donde se compra y se vende, el mercado no es más que eso, una respuesta a una necesidad. Es decir, hay una necesidad, tenemos que detectarla y tenemos que saber cómo cubrirla, si estamos capacitados para ello, qué nos falta en cuanto a capacidades personales, económicas, financieras y de conocimiento del sector. En fin, vamos a ver un poco qué es lo que hace falta. Tenemos una idea y entorno grande de político, social, económico y tecnológico para ver un poco la viabilidad de esa idea en cuanto a, por ejemplo,
ahora mismo, según ahora mismo tenemos lo que tenemos, pero bueno, también puede haber, lógicamente, esta pandemia ha generado otro tipo de necesidades y, cómo no, oportunidades para nuevos negocios, ¿no? Además, también hay que tener en cuenta la política, ¿no? La política que hay en estos momentos y cuáles son las cosas que se favorecen y las que se favorecen menos. También hay que ver las políticas económicas, qué ayudas o cómo está el sector financiero en cuanto a esos créditos o esos préstamos que podríamos necesitar, ¿no? En cuanto a nuevas tecnologías, que ahora mismo, pues, bueno, pues como estamos ahora mismo, ¿no? O sea, fijaos si es importante con esta situación, cómo está el entorno tecnológico y cómo estamos nosotros de cara a poder desarrollar el negocio que nos planteemos. Es importante conocer el sector. Si no es un sector que conozcamos, es bueno tener esos socios o esas personas que quizás nos ayuden, que quizás conozcan bien el sector. Por eso es importante el trabajo en equipo, estar rodeado de los mejores. Uno no puede atender una necesidad sin conocer el sector. Y eso, que hoy en día nos vamos a encontrar clientes que saben más de nuestro producto o servicio que nosotros mismos. De ahí que sea tan importante la atención, ¿no? El cómo tratemos a nuestro cliente. Porque puede que incluso sepa más que nosotros. La estructura del mercado se refiere a si, por ejemplo, no hay nadie que esté haciendo lo que nosotros nos proponemos, que eso también puede ser que no se necesite. Pensamos muchas veces que somos los únicos y que por lo tanto vamos a triunfar y resulta que es que no hay una necesidad, por lo tanto nadie ha dado el paso. Pero bueno, pues si vamos por lo contrario a un sector donde hay muchos más haciendo lo que nosotros hacemos, pero vemos una posibilidad porque nos podemos diferenciar, pues todo eso hay que saber, hay que conocer bien qué otros están haciendo lo que nosotros hacemos. La estacionalidad se refiere pues a si podemos estar o debemos estar atendiendo a nuestros clientes todo el año, que cada vez es más posible debido a las nuevas tecnologías y que ahora pues hay de todo el año, por la globalización, por el mundo en el que llevamos, por las nuevas tecnologías, por todo. O saber, en cambio, que solamente trabajamos en verano, con lo cual pues tenemos que ver si cubre o nos da para que sobreviva la empresa el resto del tiempo. En definitiva, conocer cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestro mercado. No sé si... Bueno, voy a terminar en una parte y ya podemos hacer alguna pregunta, porque no sé si hay preguntas ya. No, vale, perfecto. De momento no, Sol. Vale. Eso es que o lo estoy explicando muy bien o lo estoy explicando muy mal. Bueno, seguimos. Bien, los clientes. Aquellas personas para las que vamos a trabajar, aquellas personas a las que, bueno, vamos a estar muy pendientes, aquellas a las que tenemos que conocer muy bien. Tenemos que determinar quiénes son y quiénes serán. Porque la empresa siempre tiene que tener algo a corto plazo, una proyección a corto plazo, nuestro día a día, y que está muy relacionada también con ese dinero, ese primer capital que vamos a tener pues, para los pagos que tengamos que hacer, y otro más a largo plazo, que tiene y está relacionada con su supervivencia, porque siempre tenemos que estar pendientes de cómo sobrevivir y cómo crecer. Entonces, siempre vamos a tener un objetivo a corto plazo y un objetivo a largo plazo. Y la planificación no se hace solo al principio, sino se está haciendo continuamente. Lo primero que debemos hacer
para conocer mejor a nuestros clientes y poder tratarles, poder hacer esa planificación de cómo acceder a ellos, es agruparlos en grupos para examinarlos mejor, en grupos homogéneos. Primero, pues aquellos que tengan las mismas características, porque no trataremos igual a unos que a otros. Una empresa puede tener clientes, mujeres de mediana edad, y puede tener también gente mayor. Puede tener gente con niños y gente que no tenga niños y que le guste viajar. O sea, puede tener varios tipos de clientes y no debe tener las mismas estrategias con unos que con otros. Debemos conocer siempre al momento cuáles son las necesidades, tanto de hoy como ir siguiéndoles. Van cambiando con los tiempos, el cliente de hoy no será el cliente de mañana, y si es el mismo tampoco tendrá las mismas necesidades. Tenemos que ir estudiando continuamente. Lo que pasa es que cuando ya son nuestros es más fácil estudiarlos, pero no debemos perderlos de vista. Y hoy en día, además, hay muchísimas herramientas para poder estudiarlo y seguirlos. ¿Dónde están? Para saber también en cuanto a costes de relación con ellos, comunicación, entrega de producto, entrega de servicio, si podemos utilizar las nuevas tecnologías para abaratar costes, si en cambio tenemos que contar con una gran cadena para llegar a ellos, y cuáles son los costes, ¿no? Y sobre todo, cómo piensan. Hoy en día, ¿no?, en esta era del conocimiento, pues todo son relaciones de personas para personas. Y lo más importante es saber cómo piensan para empatizar con ese cliente y poder atenderlo de la mejor manera. Y que él se sienta atendido y importante, ¿no? Hay que escuchar al cliente para conocerlo a fondo. Los clientes de hoy son personas con más formación e información, pues más sensibles al precio, con más motivación, con numerosas ofertas de otras empresas. Ya hemos dicho, nuestro producto o servicio lo pueden dar otros tantos, otros muchos. Y habrá veces que los clientes sepan más que nosotros. Lo vemos cada día cuando nos llaman y nos quieren hablar y nos quieren contar, y muchas veces se dan cuenta de que no es el hablar y contarnos cómo funciona el producto. Y se olvidan muchas veces de preguntarnos, ¿en estos momentos necesita usted cambiar de compañía de teléfono? ¿Tiene usted la sensación de que está pagando de más y le ayudaría a que otra empresa le atendiera mejor o solamente le cobrara por tal? Quizás de esa manera ya entrarían mejor, pero si decimos que no, que colgaran, sería lo mejor que nos pasa. Y cuando realmente tengamos esa necesidad, les atenderíamos. Pero bueno, eso es un mundo salvaje, donde sí les interesa captar lo máximo posible a corto plazo, con lo cual el negocio es otro, y ahí es diferente, ¿no? Pero cambiaría muchísimo la cosa si realmente nos trataran de otra manera. Por lo tanto, son mucho más exigentes, se acuerdan más de los errores, y al ser más difícil de contentar, pues la fidelización se complica. Por eso hay que tener esas habilidades, esas capacidades emprendedoras entre las que se encuentran esas habilidades sociales, y más que ser un charlatán y no dejar hablar al cliente, estar en la otra situación de escuchar para atender mejor, ¿vale? Y diferenciarnos también de eso. Dice que el éxito en mi cliente va a estar causado por un 15% debido al conocimiento técnico de nuestro producto o servicio, que en un momento dado puede ser lógicamente importante para cuando el cliente nos haga las preguntas, saber lo que le estamos vendiendo, pero sobre todo lo que valora más el cliente es la actitud, esa autoestima y esa capacidad de relación con los demás. Las necesidades de los clientes, de las personas, son estas: valor, buen servicio, empatía, comunicación, disponibilidad.
sobre todo, bueno, si tenéis encima una relación uno a uno, ¿no? que en muchos casos pasa, pues si eres un profesional que tienes 4 clientes, o sea, cuando tienes a tus clientes con nombres y apellidos y les conoces, la disponibilidad muchas veces se hace, pues imaginaos. Entonces eso también hay que trabajarlo antes con mucho cariño y enseñarles, bueno, pues un poco qué es estar disponible sin estar totalmente dependiente, ¿no? Y sobre todo buscan seguridad. Los competidores. Se siguen llamando competidores, sobre todo pues para que nos entendamos, que son otras empresas que también están en ese sector donde queremos entrar. No siempre están haciendo lo mismo que nosotros, pero sí que tienen, a lo mejor, cubren esa misma necesidad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de ocio y bienestar, habrá muchas empresas que se dediquen a lo mismo. No solamente hay que ir más allá de las necesidades del cliente. Hay muchas veces, en muchas cosas con las que nosotros empleamos ese tiempo de ocio. Puede ser o ir a tomarte un café, o ir a darte un masaje, o escuchar a un tour por la ciudad. En fin, hay que conocer al cliente, y hay que conocer cómo emplea ese tiempo libre. Entonces, quizás si nos dedicamos a eso, tendremos más competidores de lo que nosotros pensamos, y tenemos que primero conocer al cliente, ver sus gustos, y entonces luego ya en ese caso saber los competidores. Hablábamos que ya no se llaman competidores, sino que se llaman hasta partners, ¿no? O sea, compañeros de sector con los que comparten, y al final nos ayudan a que los clientes estén todos atendidos y cada uno tenga su parte, ¿no? de lo que es la tarta, ¿no? De todo el dinero, digamos, que hay destinado a cubrir esa necesidad, ¿no? Y cada uno tendrá su trocito. Bien, pues a estas otras empresas que también se dedican a cubrir esa necesidad, hay que también tenerlas bien conocidas, saber dónde están, cuál es su ventaja competitiva, qué se puede aprender de ellos perfectamente. Hay veces que incluso se crean comunidades y se aprende unos de otros, de tal manera que se hacen, bueno, pues más fuertes, y eso luego el cliente al final lo valora, ¿no? El hecho de ver que tú no eres competitivo, sino que compartes. A la larga mejora muchísimo esa necesidad y hace que el cliente siempre mire en ese sector. Hemos puesto aquí un ejemplo de los factores más importantes a tener en cuenta cuando se estudia a los competidores, ¿no? El producto, precio, servicio, experiencia, que hoy en día está muy de moda, pero es que las personas, bueno, pues llegado a un nivel de cuando ya en una sociedad, bueno, pues como en la que vivimos ahora mismo, ¿no? En nuestro entorno más cercano, donde sí hay muchas personas que tienen las necesidades cubiertas, que ya buscan pues algo más, ¿no? Entonces hay cafeterías que ya no es el hecho de tomarte ese café, sino de disfrutarlo, ¿no? Y tenemos, pues, por ejemplo, el ejemplo de Starbucks, que lo de menos es el café, sino pues esa musiquita, ese wifi, ese relacionarte con gente, bueno, ese que te distingue porque vas a una cafetería donde vas a trabajar y entonces te enmarca dentro de un grupo de personas determinado. En fin, la experiencia hoy en día es algo bastante valorada, la comunicación y la imagen que se tiene de esa empresa, ¿no? La imagen generalmente viene dada por la publicidad que ésta haga, ¿no? Y ese posicionamiento que se logra con la publicidad. Los proveedores, que serán como socios nuestros, con los que trabajaremos en equipo, probablemente, o sea, sus clientes además son nuestros competidores en muchos casos, con lo cual
nos interesa a todos trabajar en armonía. Y los proveedores además saben que el cliente final pues también es su cliente, porque si todo va bien, la cadena va bien. Hay que estudiar esto para ver un poco qué recursos tenemos que tener en cuenta, recursos económicos, que luego se vuelca en el plan económico financiero, y tener estudiados muy bien quiénes van a ser y elegir a los mejores. La viabilidad económica. Vamos a la parte que estudia si esta idea empresarial es viable económicamente o no. Ya hemos comprobado que, estudiando el mercado, que sí es necesario, que responde a una necesidad social, que alguien pagaría por ello. Pero ahora vamos a ver si tenemos recursos para ello y si eso que nos van a comprar los cubre. Para el análisis económico-financiero debemos de tener muy en cuenta estas premisas. Que la inversión que tenemos que hacer en nuestro negocio, ese listado que hacemos de todas las cosas que se requieren para iniciarlo, sea igual a la financiación. Es decir, que sabemos de dónde sacar ese dinero necesario. Y además saber exactamente qué parte tiene que cubrir cosas que tengamos que comprar, cosas que sean realmente inversión, que den valor a la empresa, y ese primer dinero, ese primer fondo que cubre pues, los primeros 3 meses, quizás, ¿no? Se habla siempre de 3 meses, dependiendo del sector, puede ser incluso más, dependiendo de cómo nos paguen nuestros clientes, si nos pagan al contado o si nos pagan a 60 días. Si ya tenemos unos clientes, sabemos que en cuanto empecemos ya nos van a comprar, o en cambio sabemos que hasta que consigamos el primer cliente va a ser duro, va a ser un camino, por lo cual tenemos que tener ese dinero. Y además ese dinero en concreto no lo vamos a sacar fácilmente de ningún banco. De ahí es las famosas 3 Fs, ¿no? De familia, family, friends and fools, ¿no? Que es, pues eso, familia, amigos y tontos, ¿no? Que se dice pues porque pican un poco en tu idea y te dan ese dinerito que necesitas. Porque las cosas que se van a tratar de inversiones, pues ese ordenador o esa maquinaria, generalmente para eso sí que vas a tener un préstamo de un banco. Pero para el dinero, para esa liquidez, no. Con lo cual esto es algo que hay que tener en cuenta. Los ingresos. Aunque sea difícil hacer esa estimación de las ventas, sí que podemos, sabiendo el precio que vamos a poner a nuestro producto o servicio, saber cuántas unidades, cuántos servicios tenemos que vender para cubrir esos gastos que vamos a tener el primer año, al menos. Entonces, sí que no sabemos lo que vamos a vender, pero sí lo que tendríamos que vender. Una vez que pongamos esa cifra, ver si es factible hacer con esas unidades, o sea, vender esas unidades o realizar esos servicios. La tesorería positiva. Igual que calculamos las ventas, los ingresos, también debemos tener en cuenta ese dinero de los pagos que nos van a venir sí o sí. Al principio, cuando alguien inicia una actividad, nadie le fía, con lo cual los pagos nos van a venir desde el minuto 1. Lo que quizás no nos venga son los ingresos, ¿no? Los cobros, porque, bueno, igual los ingresos sí, porque vendemos, pero a lo mejor los clientes, al sector donde nos dirigimos, generalmente el profesional, cobra de otra manera, ¿no? Y entonces tenemos que tener en cuenta qué tesorería propia, qué capital propio tenemos que afrontar y si tenemos para ello.
en el momento en el que una empresa no puede afrontar un pago, por pequeño que sea, esa empresa ya no sobrevive, ¿no? Entonces sería el fin del negocio. Por eso es muy importante que esa tesorería del primer año se calcule mes a mes. Y por otro, la escalabilidad. La escalabilidad es esa capacidad que va a tener la empresa de crecer y, en un principio, cuando generamos esos productos, el coste va a ser muy alto, pero a medida que vamos creciendo y vamos vendiendo, al final la inversión, una vez que se va recuperando, ya va a ser muchísimo más fácil y vamos a empezar a crecer. Es el momento en el que se generan los beneficios reales, ¿no? Que los ingresos superan a los gastos y ya va la empresa rodada. En ese momento tenemos que también ser cautos y siempre tener ese colchón que habremos calculado que es necesario para que la empresa, bueno, pues siga creciendo. Y también debemos tener en cuenta que hay que apartar otra cosa para seguir creciendo, seguir adaptándonos a nuestros clientes para sobrevivir y acordaos de mejorar el entorno que rodea a la empresa. ¿Vale? Y por último, las capacidades emprendedoras, que es lo que más nos va a motivar. Estamos en la última premisa importante para iniciar, para dar el visto bueno a nuestra idea empresarial. Tengo capacidades de persona emprendedora. Se refiere a esas capacidades personales, a ese conocimiento del sector y a esas competencias de gestión empresarial. En cuanto a las capacidades personales, vamos a verlas ahora a través de Stephen Covey, que bueno, es una persona que creo que entiende bastante de capacidades para emprender o para realizar cualquier proyecto, cualquier cosa que queramos. Ese conocimiento del sector, si no se tiene, pues sí que juntarnos con personas que lo conozcan y siempre hay que tener esas nociones de gestión empresarial. Como es de obligado cumplimiento, de obligada elaboración, el plan de empresa antes de iniciar un negocio, no solamente al principio, sino que hay que ir alimentando porque no se deja de planificar nunca. El plan de empresa ya reúne todos aquellos departamentos, toda aquella gestión. Por supuesto, nos podemos unir con los mejores gestores. No tenemos por qué saber de impuestos, que además es un rollo, y hay especialistas que nos van a aconsejar. Nos podemos juntar con los diseñadores gráficos para que además nos den esa fuerza a esa imagen de la empresa. Nos uniremos con auditores, nos uniremos con todo tipo de profesionales. Pero ese primer vistazo, esa visión de nuestra empresa, debemos conocerlo, con lo cual es importante esta formación. Bueno, aquí tengo el ejemplo de personas emprendedoras que han tenido éxito. Tenemos a Bill Gates, tenemos a este de Apple, Steve Jobs, tenemos al de FedEx, a de Ferrari, a dos chicas. Chicas, la verdad es que no he... Vamos, hay un montón, pero bueno, que hayan perdurado quizás tanto en el tiempo, bueno, pues siempre ponemos a los más famosos, ¿no? Pero no es que las mujeres no tengamos capacidad, que eso lo sabemos y de sobra, y de hecho es lo que siempre defendemos, ¿no? Desde aquí. Pero es verdad que me faltan chicas. La definición de persona emprendedora dice que son agentes del cambio, del crecimiento, bueno, que pueden acelerar y que generan estas ideas innovadoras, ¿no? O sea, como que da mucha importancia a la creatividad, a la innovación, a la confianza en el mismo y todo eso. Pero toda esta definición, que es muy importante y que además hemos hablado de ello, no engloba ese querer adaptarse y mejorar el entorno
con miras a un largo plazo, ¿no? Esa empresa que en el entorno de hoy en día no solo se adapta, sino que lo mejora. Esa empresa que comparte, esa empresa que va más allá del pequeño entorno de la misma. Para ello, sí que, creo que Stephen Covey, a través del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, bueno, que ya es un libro bastante antiguo, como el de Julia Cameron, pero sí que creo que sobre este libro, además, se ha escrito bastante más, pero tiene en los 7 hábitos que coinciden perfectamente con el proyecto empresarial y con las capacidades emprendedoras que se necesita para asumirlo. Así, por ejemplo, los vemos en colores, la proactividad está relacionada con ese hacerte fuerte, ¿no? Con esa mejora de ti mismo, de esa autoestima, de esas capacidades propias para esa iniciativa, para dar el salto, para esa idea empresarial con fuerza. La planificación, ¿no? El diseño y la planificación de ese negocio estarían comienza con el fin en mente y lo primero es lo primero. Las otras 3 están en esa relación con esa adaptación al entorno, esas habilidades sociales que vemos muy necesarias en toda persona emprendedora. El ganar, no vendemos la moto, lo que queremos es que todo el mundo salga ganando siempre. No solamente nuestro cliente, sino allá donde está la empresa, para que estemos en un entorno próspero. Intenta entender y luego hacerte entender esa capacidad, esa habilidad social, esa empatía con el cliente para escuchar y saber adaptarte y conseguir sinergias, porque las relaciones lo son todo. Y además también esa capacidad de relación, ese networking, también nos va a enseñar a escuchar a nuestro cliente, a estudiarlo, a conocer ese entorno. Y afila el hacha es la última y es la más importante porque engloba todas las demás y se refiere a esa persona que continuamente está estudiando, formándose, afilando el hacha para estar pendiente de ese entorno con la idea de mejorarlo para que sea sostenible. Por tanto, una vez que hemos estudiado ese entorno empresarial, ese estudio de mercado, y hemos visto que es una respuesta a una necesidad social, hemos hecho el plan de empresa, plan de marketing, plan de operaciones, plan económico-financiero, que nos determina si hay dinero o no, si es interesante económicamente o no, y las capacidades de la persona emprendedora, que si vemos que no tenemos algún, podemos formarnos. Y por tanto, si se cumplen estas 3 premisas, estamos hablando de una buena idea. Pues muchas gracias por vuestra atención. La verdad es que, bueno, pues he ido como una moto, pero es una hora y ahora, pues bueno, encantadísima de poder aclararos cualquier duda que tengáis. También deciros que el próximo taller del día 2 habla de desarrollo de negocio, donde vamos aterrizando conceptos que ya han salido aquí. Una cosa son las pautas que hay que tener claro para esa idea y otra cosa ya es el desarrollo del negocio, bueno, pues viendo todo lo que tenemos que tener en cuenta para esa planificación. Así que os animo a que si os ha gustado pues quizás el otro también nos pueda ayudar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sol. ¿Hay alguna pregunta, Bea? No hay ninguna pregunta. No sé si alguien quiere intervenir de voz y hacer alguna pregunta rápida, como somos poquitas. A ver, no hay nadie que tenga en mente... Sí, están levantando la mano Maricruz y Ana. Vale, pues... Buenas tardes, sí. Sol, me ha gustado muchísimo cómo has enfocado el tema, porque creo que has dejado muy clara la importancia de la planificación, sobre todo. Sí, Entonces, sí. yo te quería preguntar, yo me planifico fatal, pero soy muy emprendedora. Entonces, ¿tú crees que realmente existen ciertas cualidades personales, o sea, espontaneidad, lo que tú lo quieras llamar,
que puede suplir esa falta de planificación a la hora de triunfar como emprendedora? Esa es la pregunta. Pues fíjate, igual sí, pero yo diría que no me lo creo. Porque si hablas de a largo plazo, es que no lo veo, porque puede sonar la flauta, que a muchos les habrá sonado, no te digo que no, puede sonar la flauta en un momento dado, pero es que es todo tan cambiante. Entonces, quizás si creas que no lo tienes y sí lo tienes. O sea, muchas veces a nivel personal somos de una manera, pero luego cuando estamos trabajando somos de otra. Entonces, a lo mejor piensas que no lo eres y no, pero sí que te animo a seguir formándote en esto, o sea, porque si tienes esas cualidades que son muy importantes, ¿no? De todo lo que hablábamos que hacía falta para crear una empresa, pues mira, yo tengo esta y esta, y hablas de ilusión, hablas de buenas ideas. Hemos hablado de compartir, de unirte con personas que quizás te puedan ayudar si no te ves capaz en alguna de las cosas, pero es que es importantísimo la planificación. Yo, de verdad, hasta mi día a día a nivel personal, desde que conozco además un poco esta herramienta de la planificación, es que lo llevo a... Y una empresa creo que no es, vamos, que te puede salir bien, pero en el día a día, en cuanto miramos a largo plazo, son muchos factores a tener en cuenta y no creo que tuvieras siempre el factor suerte de tu lado. Pero bueno, te animo al próximo taller de desarrollo de negocio y quizás veas que planificar, pues quizás es tener en cuenta, bueno, pues otro tipo de aspectos que a lo mejor, pues, oye, ¿sabes? Que no, creo que es mejor bajarlo al terreno y no estar pensando en el factor suerte. Si nos vamos a dedicar a ello y vamos a comer de ello y va a ser nuestro día a día, oye, pues la planificación es una herramienta muy necesaria, ¿no? Bueno, muchas gracias por la ponencia porque ha estado muy bien, muy interesante. Estábamos absortos. Sí, yo te quería preguntar un poco porque explicaras, porque me pierdo un poco con esto de cómo has trabajado en la Cámara de Comercio y tal, en el emprendimiento social, ¿no? ¿Qué diferencias hay y qué es en general? Vale, realmente se ha llamado emprendimiento social a aquellas formas, digamos, que no estaban tan basadas en generar beneficios, sino en dar trabajo a las personas que lo ponían en marcha, ¿no? El proyecto. Véase la figura de autónomo, que es autoempleo, véase la empresa, el trabajo cooperativo, bueno, pues todas estas, la sociedad laboral, pues entonces favorecían más y era prioritario el hecho de que dieran trabajo, de tal manera que tenían esos beneficios fiscales y demás, porque lógicamente estaban ayudando a generar empleo. Y era de hecho son empresas sin ánimo de lucro y por lo tanto tienen esos beneficios fiscales, porque puedes tú tener lo que sí que puedes hacer es subir los sueldos y tener unos sueldos maravillosos, pero siempre serán sueldos porque los beneficios de la empresa revierten en la empresa, no se reparten dividendos y por lo tanto nadie puede participar en ese capital social, porque no es esa idea. Pero yo, fíjate que hoy en día se está generando esta economía social o esta economía circular dentro de empresas que a lo mejor tienen ese formato de beneficio, de economía no social, y sin embargo que cuidan y mejoran el entorno, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando. Esta responsabilidad social corporativa que cada vez más empresas creen en ello. Entonces, siempre, aunque tengan un fin lucrativo, porque quieren generar beneficios y recuperar la inversión, lo hacen con fines pues un poco que estén en línea del desarrollo sostenible y que ayuden, pues no sé si conocéis los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues que contribuyan un poco pues, al cuidado del medio ambiente, al mejorar al hambre en el mundo, a la igualdad de oportunidades, bueno, pues a todo este tipo de cosas que harían un mundo mejor y por lo tanto un entorno mejor.
Entonces ahora hay mucha confusión un poco también por eso. Lógicamente la economía social ya hacía el trabajo digno, ¿no? Que es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea que sí cumplía esa función. No sé si te contesto, ¿sí? Gracias. Bueno, ¿alguna cosilla más? Y si no, pues ampliamos el día 2 con el de desarrollo de negocio. Muy bien, pues vamos aquí a compartir. Muchísimas gracias a todas y muchísimas gracias, Sol. Estoy viendo que el día 2 vamos a estar todas ahí pegadas. La verdad es que nos exigen mucho emprendimiento, pero a mí, según te estaba escuchando, me venía a la mente que a lo mejor tendríamos, es una idea, que hacer algún taller específico de cómo hacer un estudio de mercado, cómo hacer un análisis económico-financiero y un análisis de viabilidad, ¿no? Bajarlo más, claro. Yo, sí. Mira, veo caritas por ahí que dicen que sí, porque... Lo sé. Claro, ya estamos con la idea, ya somos creativas, ya sabemos una serie de pautas. Sí. El día 2 vamos a desarrollar el negocio y bueno, pues a ver si para septiembre lo estudiamos y se me ocurre dejarlo caer aquí como quien no quiere la cosa, ¿no? Muy bien, pues si no hay más preguntas, agradecerte pues tu claridad y tu concisión y a las demás la escucha activa, ¿no? Que también lo hemos dado en algún taller. Y a todas vosotras, muchas gracias y os esperamos la semana que viene, que tengáis un feliz fin de semana y que disfrutéis del solecillo, que ya nos dejan salir y todo. Y con la mascarilla, ¿vale? Hasta luego. Gracias. Gracias por todo, chicas. Gracias. Chao.